Listo, de la primera. Listo. Bueno. Listo. No, no me hagas esto en este momento. Bueno, entonces 3, 2, fue. Bueno, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Jacobo Giraldo, yo me encuentro con Naida López. Nosotros vamos a hacer la presentación del trabajo final de máquinas y herramientas, en donde tenemos que hablar sobre el mecanizado en torno. Listo. Puedes pasar la diapositiva por. Listo. Para comenzar, tenemos un breve resumen de lo que se realizó, cómo se realizó, en cuántos laboratorios fue que los subdividimos el trabajo, qué eran los conocimientos previos que debíamos tener para poder desarrollarlo. Dice así, en el trabajo nosotros teníamos que realizar el mecanizado de un tablero de ajedrez, pero como tarea principal tenemos que realizar un cilindrado de una barra de acero 10-20, a la cual le tenemos que dar forma de peón, y este peón en la entrada tenía que tener un enroscado, que pues me imagino que iba a ser para después enroscarlo en el tablero. Listo. Para nosotros realizar este trabajo mecanizado deberíamos tener unas bases. Las bases previas que debíamos tener era, por ejemplo, en la teoría de corte, saber las herramientas de corte, saber cuáles eran monofilo y multifilo, saber cuáles eran positivas o negativas o cuáles eran neutras. También saber cuáles eran los insertos en las herramientas de corte. Por ejemplo, deberíamos saber los tipos de afilado, en donde deberíamos ver si era punta diamante, pues si era punta o si era diamante. Listo, como otro ejemplo. También teníamos que saber cuáles eran las partes y el modo de uso del torno, como por ejemplo su cabezal o su caja de velocidad o el pedestal de paro o su carro portacuchillas, por decirlo así. También deberíamos saber las bases de operaciones de mecanizado. Estas bases de operaciones de mecanizado son las que nos van a ayudar a tener una teoría o una base teórica de seguimiento para realizar pues toda la práctica de el número de pasadas, cuánto vamos a tardar haciendo esas pasadas para dar pues con el peor. Listo. En otras herramientas de las cuales teníamos que tener un uso previo está, por ejemplo, el calibrador, en donde debíamos saber manejar las medidas tanto en pulgadas como en milímetros y pues hacer uso de él y del venir de la mejor manera. Avanzando un poco, se realizaron 4 laboratorios. En el primer laboratorio se realizó una práctica de afilado para agudido buril. Para ello utilizamos una barra cuadrada de 3 octavos, una varilla cuadrada de 3 octavos. A esa varilla en el esmeril se utilizó como medio de prueba para hacer tanto el afilado en punta como en diamante. Listo. En el siguiente laboratorio, en el número 2 y en el número 3, se analizó el gráfico con las medidas, se realizaron las operaciones de mecanizado. No sé, Naita, si puedas avanzar 2 diapositivas para que vean el plano. Acá podemos ver el plano, entonces se realizó el plano y se dieron sus medidas. Con respecto a estas medidas, se realizaron las operaciones de mecanizado. Ya podemos volver, gracias. Y por último, pues se dio inicio al cilindrado de la barra de acero, 10-20. El acero es 10-20. Ya en el cuarto laboratorio ya se fue terminando el cilindrado y se hizo el enroscado en la base. Y con eso se puede decir que se terminó toda la práctica. Ya ahora sí podemos avanzar. Listo. Ahora tenemos acá el marco teórico y pues los antecedentes. Como tal, en el marco teórico los antecedentes son estos conceptos previos, parecido a lo que les decía ahora, que debemos tener en cuenta, digamos, para entender mejor el trabajo desarrollado. Hablando un poco pues de la medición, de las máquinas y herramientas. En la medición nosotros la podríamos definir en otras palabras como, a ver, la proposición entre la dimensión o suceso de un objeto y una determinada unidad de medida para posibilitar la medición, la dimensión del objeto y las unidades en las que se ve, buscando obviamente una misma magnitud. Después hablamos un poco de las máquinas y herramientas, diciendo pues que las máquinas son aparatos que nos ayudan a reducir los esfuerzos necesarios para realizar un trabajo, y pues que una herramienta es un objeto elaborado que sirve como una extensión del cuerpo.
y que quien la usa lo que busca es facilitar una tarea mecánica, ya que sin ella puede ser o muy difícil de realizar o no se podría realizar. Después tenemos los mecanismos. Los mecanismos son elementos o combinaciones de elementos que transforman la fuerza y el movimiento y así nos permiten modificar su dirección o su intensidad hasta lograr pues lo que necesitamos. Como el siguiente nos aparece el torno, pues el torno mmm, es la herramienta principal que nosotros estamos utilizando. Es una máquina o herramienta, por decirlo así, opera de manera giratoria y nosotros entramos con el carro portacuchillos. El esmeril es un mineral muy duro utilizado para cortar. De manera industrial puede contener una variedad de otros minerales y compuestos sintéticos. Después hablamos de las herramientas de corte. Un instrumento de corte es el elemento utilizado para extraer material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso mecanizado. Después tenemos los materiales. Los materiales son estas sustancias útiles que nos sirven para fabricar algo, por lo normal las tenemos en el ambiente. Y los cálculos de mecanizado, pues ya se los había nombrado en el punto anterior, diciéndolo pues como que el corte en un metal, diciéndolo más puntual, el corte en un metal, ¿cierto? Calcular los valores correctos para los diferentes parámetros de mecanizado, como la velocidad de corte y la velocidad de, sí, como la velocidad de corte, son factores clave, ¿cierto? Ser muy puntuales en ellos. Por eso es que utilizamos los cálculos de mecanizado para dicha teoría, llevarla a la práctica lo más puntualmente y lograr dar con la pieza de la mejor manera. Listo, Naida. Bueno, digamos, en cuanto nosotros tenemos que la pieza podía, de cierta forma, contaba con varios cilindrados que inicialmente, por ejemplo, nosotros comenzamos con el del diámetro mayor, que eran los 20 milímetros, aunque la pieza inicialmente contaba con 22 milímetros de diámetro. Entonces, esa misma pieza se cilindró toda. A su vez, también la pieza contaba inicialmente con 50 milímetros de largo y el resultado final era con 40, entonces tuvo que realizarse un reflectado al inicio para cortar, por así decirlo, ese exceso de material. Entonces nosotros en teoría hicimos tres cilindrados, que es el del 20 centímetros, el de 15 y el de 8, que es el de la mitad. Esto por ciertas secciones obviamente de la pieza y pues así para explicarle los planos, realizamos también la ejecución pues, del cónico que se ve en la parte derecha de la pieza y también tuvimos que realizar el roscado dentro de la parte izquierda de la pieza. Pero bueno, eso pues como explicación de los planos, pero en cuanto a la metodología de cómo se realizó realmente el trabajo. Nosotros, obviamente, para este trabajo tuvimos que tener muchas precauciones, seguir recomendaciones, seguir ciertos parámetros. ¿Por qué? Digamos, uno de los requisitos para trabajar en este tipo de, pues, sí, de proyectos es que se use overall, se use gafas, se recoja el pelo, por ejemplo, el caso de las personas con el cabello largo, y que no se usen manillas ni nada de ese tipo de accesorios, porque, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta en las primeras prácticas con el esmeril que como uno, de cierta forma, como que tiene que ingresar casi que bastante la mano, los bracitos y eso, este tipo de objetos se pueden ver involucrados como en la realización del proceso, por ejemplo, con el esmeril, pues el afilado de la barra que teníamos, y pueden verse accidentes por este tipo de cosas. A su vez, por ejemplo, el esmeril bota chispas y también, por ejemplo, el torno bota viruta, entonces por eso es tan necesario y eso está caliente, entonces es necesario usar las gafas para que no vaya a pasar algo más grave y uno pues sufra un accidente que uno no desea. Y lo mismo por el overall, porque uno está en contacto con la grasa, uno está en contacto con las chispas que botan los mecanismos,
También hay que utilizar ciertos tipos de líquidos, lubricantes y refrigerantes para usarlas, pues para realizar las piezas. Entonces, todo esto, o sea, es esencial tenerlo muy en cuenta durante la realización del proceso de mecanizado, cilindrado o lo que vayas a realizar con las máquinas. Eh, Como dijo mi compañero, inicialmente pues nosotros veníamos de una práctica para tener un acercamiento en cuanto a los afilados que debe tener pues el buril o la huidia para utilizarla como herramienta pues de corte en el torno. En estos procesos, pues inicialmente los afilados realmente no son algo que uno de una vez tiene, uno a través de que va haciendo se va dando cuenta cómo tiene que ingresar la pieza, cómo tiene que ir afilando, con qué velocidad y qué tan duro, por ejemplo, debe tener esto el sostén, por así decirlo, de la pieza, porque, o sea, obviamente las máquinas vienen con una velocidad y para esto entonces hay que compensarla, por así decirlo, para poder realizar los mecanizado, afilado y demás. Cuando nosotros ya tuvimos, hicimos esa práctica como de, pues, de lo del afilado, pues ya ingresamos directamente a hacer la práctica en torno. Nosotros veníamos con la información de que las configuraciones del torno se basan, por así decirlo, de los engranajes, de cómo esté el sistema dentro y digamos, uno tiene que tener una velocidad, pero cuando nos enfrentamos a la realidad del torno es que hay muchos tornos, hay muchas configuraciones y realmente pues el profesor nos sugirió mantener una misma configuración y una misma velocidad. Entonces son cosas que se ven muy reflejadas como un paralelo entre la teoría y la práctica. Exactamente, yo Bueno, quisiera añadir ahí, por ejemplo, que no solo eso, sino también el uso que le han dado el torno a lo largo del tiempo. Tuvimos la oportunidad de utilizar diferentes tipos de torno entre el taller de mecanizado que tuvimos en el tecnológico y el de la universidad, y se veía diferencia, digamos, en cómo entrar a operar en ellos. Uno tenía un tipo de segmento de curva de más como para uno poder utilizar el carro portacuchillas a comparación del otro. También el cambio de velocidades o digamos desde el hecho mismo de la pieza, de si estamos utilizando una huidia o un buril, que también se nos presentó el cómo cambiaba ya a la hora de entrar a mecanizar. sí, y lo que dice mi compañero también se vio muy reflejado en la calidad del resultado. Era mucho más fácil, por así decirlo, trabajar en torno de acá en la universidad porque pues, de cierta forma está más cuidado, es más nuevo y todo eso, que los del colegio en el que, pues el instituto donde estuvimos, porque obviamente esos ya tienen más años, hay que agregarles estos tipos de cosas, hay que tenerles paciencia. A la hora de, pues, de nosotros realizar la pieza, inicialmente, ahora sí, hicimos un cilindrado por toda la pieza. Primero la convertimos pasamos de los 22 milímetros a los 20 y lo hicimos por toda la pieza. Como obviamente el torno tiene unas mordazas, nos tocaba, digamos, dejar la mitad de la pieza y luego la otra mitad, ahí sí cambiarla y volver a hacer el cilindrado para que quedara del mismo. Y eso no es como, pues nosotros que somos muy primerizos o pues muy nuevos, no era como tan fácil porque sabíamos cuánto era el avance, pero a la hora, la verdad, como al aplicarlo, como que pues no era tan fácil, no era como tan técnico, como que tú colocabas el avance y ya. Entonces, tocaba de a poquitos ir mirando que fuera el mismo, que quedara del mismo. Y Uno y 2 milímetros prácticamente. sí, o sea, a veces la diferencia era de un milímetro y todo, pero, o sea, la idea era que quedara la pieza pareja, entonces tocaba estar midiendo literalmente cada vez que se hacía un cilindrado y por lo tanto, pues, o sea, es de bastante atención, o sea, tú no te puedes, teóricamente, tú no te puedes dormir durante ese proceso porque debes poner toda tu concentración ahí para hacer pues, digamos, la calidad del trabajo que sea correcta, sea buena y, o sea, un segundo, un avance más que le coloques y ya cambia mucho totalmente el cilindrado, o sea, ya la medida es diferente. Total. Bueno, Yo vi también eso, por ejemplo, en el afilado.
en el afilado que hicimos con la varilla de 3/8, es donde más, pues como digamos, el torno a fin de cuentas tiene una ventaja y es que la base es muy fija. Tiene que uno al ir con este carro portacostillas, el movimiento es mucho más fijo y constante al lado del que va a ser obviamente uno a pulso con la mano. Y cuando uno está haciendo el afilado en el esmeril, se ve esa complejidad, se ve ese paso a la realidad en donde en serio mantener un ángulo que en teoría pues es sencillo, hablando por ejemplo, no sé, de 30 grados, pero a la hora de uno eh, empezar a operar en 30 grados no es para nada sencillo, es donde viene es lo que hablamos acá, este cambio entre la teoría y la práctica. Ah, sí, y bueno, ya después de eso, ahí sí realmente, cuando comenzamos el primer cilindrado, ya tuvimos la confianza para entrar al resto de procesos. Le hicimos el refractado para quitarle los 10 milímetros que tenía de exceso. Siempre igual queda como con una tolerancia de un 0,1 milímetros o pues así. No queda, generalmente no queda como con la medida exacta porque todavía no le tenemos el tiro, por así decirlo, al torno, pero aún así siento yo, y pues mis compañeros creo que estarían de acuerdo de que pues la calidad fue muy buena. Y digamos, ya después de que hicimos eso, pasamos a hacer por 30 milímetros de largo desde la parte izquierda del inicio. Hicimos un cilindrado también de los 15 milímetros que seguían de diámetro, que era el segundo diámetro mayor. Ya luego de eso sí, ya hicimos el más pequeño, arriesgándonos un poco a que las piezas se fueran como a partir cuando hiciéramos el cónico, pero pues parecía como lo más correcto como para seguir los pasos. Lo hicimos por 10 milímetros de 8 de diámetro y luego continúa ello, ahí sí ya se pasó a hacer lo que es el cónico, que fue con los cálculos saber a qué ángulo debía ponerse la herramienta de corte. Y ahí sí es muy parecido al cilindrado, si no me equivoco, y ya hacía como el resto del pedazo de pieza que nos quedaba con el cilindrado para que quedara con ese cónico. Y también tuvimos, por ejemplo, un percance que uno de nuestros integrantes, a la hora del enroscado, pues el enroscado se hace pues se hace con el taladro, ¿cierto? Y con los machuelos, eso hay que hacerle despacio. El, Y uno, el tema del enroscado es algo que yo también quería entrar a comentar de este, pues la verdad, el trabajo realizado, me parece pues que esta explosión y todo se muestra como nosotros mostramos que se aprendió, que se le saca en pro, pues, sí, puntualmente. Y veo yo que en serio es de mucho tacto en todos los sentidos, se puede ver, digamos, la diferencia de mecanizado simplemente en el pulso de una persona. La diferencia fue algo que colocamos y todas las conclusiones de lo que se va a hablar ahora. Mm, Como el simple hecho de yo como estudiante primerizo trato de hacer el proceso y queda como fibroso, lo diría yo como rugoso, no queda una superficie uniforme, mientras que si lo hace una persona que lleve más en la práctica, queda liso, queda bastante uniforme y que la fuerza no es necesaria. Para realizar el enroscado era con unos machuelos que tenían 3 diferentes diámetros, empezando pues obviamente desde el menor hasta el mayor, buscando dar con el diámetro necesario para el enroscado. Eh, la pieza tenía puntos, esto obviamente tenía que tener un lubricante, la pieza tenía puntos en donde no había que hacerle con fuerza, sino más bien presión. con no presión, podríamos con constancia, diría yo, no con fuerza, sino de una manera constante el giro, y al realizarlo de una manera más bien, diría yo, que con fuerza bruta, porque sea atasco, terminamos pues reventando el machuelo dentro de la pieza. Y tocó Entonces, volver. tocó volver a hacer, entonces se rehizo, se rehizo el trabajo. Sí, pero igual, o sea, realmente con esta experiencia aprendimos demasiado y pues eso es lo que vamos a hablar en conclusiones, pero pues más que todo eso fue como la metodología, el uso de inicialmente el esmeril para lo del afilado, el torno y por ejemplo pues el goniómetro y pues el calibrador que fueron súper esenciales para las medidas y demás, los machuelos para el enroscado.
Y digamos, en cuanto a los cálculos, obviamente nosotros teóricamente ya sabíamos que según el diámetro cambia, por así decirlo, la velocidad o los RPM que debe manejar la máquina. Pero a la hora de la verdad, pues nos dimos cuenta que una misma velocidad es perfecta para todo el proceso, solo que pues tal vez no sea tan rápido, pero de resto, la calidad del proceso sigue, según yo, sería la misma. Es más, dependiendo de la persona, lo que decía mi compañero, el pulso y cómo entre, por así decirlo, con la pieza, lo que va a afectar cuanto al acabado superficial y pues a la rugosidad de la pieza. También nosotros calculamos la profundidad que iba a tener, o sea, la máxima profundidad que podía tener esto, la herramienta de corte con respecto a la pieza, porque si no probablemente se iba a quebrar. Y en este caso era 2, y sabíamos que teníamos que respetar ese límite y se veía mucho que cuando nosotros como que entrábamos o avanzábamos demasiado con el carrito, entonces la pieza no quedaba como que la calidad muy buena, sino como que era muy irregular el cilindrado que realizaba. Y digamos que, pues, o sea, realmente las profundidades sí fueron muy como a ojo, muy a medida lo que se iba haciendo, no era como tan teórico, pero también se respetaron de cierta forma mucho porque, pues, lo que les decía, o sea, de cierta forma eso es como una base para uno poder realizarlo en la práctica. Y las pasadas, uno como que ya tenía en cuenta cuántas pasadas podía realizar para poder, de cierta forma, tener como ya el acabado del cilindrado total. Eh, y bueno, en cuanto a conclusiones, por ejemplo, por mi parte, algo que yo sí me di mucho cuenta es que la velocidad con la que uno tiene la pieza como al entrar al torno afecta demasiado la, pues digamos como que la calidad de la pieza. Entonces, el pulso, todo, o sea, uno tiene que estar quieto, firme y tiene que entrar, o sea, de forma constante. Y eso va a hacer que la pieza de cierta forma tenga una mayor calidad. Y digamos, estas actividades a nosotros nos sirvió mucho porque pasamos de la teoría a la práctica y nos dimos cuenta que hay muchas diferencias, hay muchas cosas que uno aprende con la práctica y le pierde el miedo. Por ejemplo, yo al inicio le tenía mucho miedo como al entrar al torno, a las medidas, ese tipo de cosas. Ya sabe uno más o menos cómo tiene que entrar, por ejemplo, para que la superficie quede lisa. Entonces, ese paralelo nos sirve un montón, por ejemplo, cuando nosotros ya en nuestro campo laboral pues tengamos este tipo de trabajos, entender que dependiendo del torno, dependiendo de la máquina, de todo, hasta literalmente casi que del ambiente y la concentración que uno tiene, va a afectar la calidad del resultado final del trabajo que uno esté realizando y que en teoría eso es lo que a uno lo cataloga pues en un trabajo, es lo que a uno lo perfila, cómo es el resultado de lo que a uno le tocó de cierta forma. Y nos esforzamos un montón, tuvimos que aprender de nuestro error, por ejemplo, cuanto a lo de los machuelos, pero sacamos la pieza adelante y me parece que quedó de una muy buena calidad y que Ah, yo, el acá paralelo la fue, tengo, sí. acá Ahora, toda la pieza pues, y todo. Completamente de acuerdo con lo que dice mi compañera en conclusiones, es literal así, es romper esa barrera entre lo que uno está estudiando y en cómo en serio se puede llegar a ejercer es algo muy importante. Lo veo yo, el notar en serio que sí, efectivamente, pues las matemáticas y los cálculos pueden ser exactos, pero que la realidad cuando uno está yendo es a operar hay muchas variables que se deben tener en cuenta, el estado del operario, si tiene o no tiene conocimiento, el estado de la máquina, el estado del ambiente, relaciones interpersonales, quién se llama mejor con quién, cómo podemos realizar el trabajo de una manera más amena. O sea, entrar en serio a jugar con una combinación de un ambiente laboral, cumplir una misión puntual que estamos realizando y obviamente siempre bajo el aprendizaje. Pues podemos ver la pieza, la cual orgulloso de ellas, la verdad nos sentimos, que quedó bastante bien, se aprendió bastante, lo bueno es en serio eso, esa manera de familiarizarse que tenemos nosotros en este momento con el torno, con, con todas las piezas y tipos de mecanizado, es algo que no se veía un semestre atrás.
dejando así pues en claro que la verdad se cumplió el objetivo, opino, que tiene la materia con nosotros como estudiantes y pues se abre obviamente otra ventana de posibilidades tanto en la que uno puede presentar como ejerciendo la carrera o simplemente como una labor. Bueno, no, pues este sería nuestro trabajo realmente. Éramos con otro compañero, pero pues me tuvo como un percance, no sabemos bien, y pues no realizó esta parte del trabajo y aún así pues aquí estamos nosotros presentándolo y sacándolo adelante. Muchas gracias, pues esperamos que Muchas estés bien. gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.